medio de transformación. Si pensamos en el esquema de políticas públicas por etapas, donde en la primera se identifica un problema, en la segunda se diseña una intervención y en la tercera se implementa y en la cuarta se evalúa, la lógica que opera ahí es la jerarquización de un momento vinculado a la producción de teoría y la subordinación de un segundo momento vinculado a la práctica. Entonces podemos entender la implementación como la aplicación práctica de un conocimiento posiblemente científico de carácter teórico. Pese a ello, el momento de implementación es también un momento de producción de conocimiento que bajo esta lógica puede ser recuperado a manera de evaluación. Para el análisis retórico de retórica social partimos de la forma de conceptualización de la hegemonía de Ernesto Laclau, que se propone como un movimiento político tropológico generalizado. Esto por una distinción entre la definición nominal y la definición real. La definición nominal consiste en que la palabra funciona como un signo o un nombre, mientras que la definición real es la representación de la identidad. Eso nos lleva a afirmar que el concepto de hegemonía de Laclau, que está basado en un análisis que hace de un texto de Pascal sobre el número cero, que el número cero guarda bien esta relación entre la definición nominal y la definición real, porque el cero es la inexistencia del número, del contenido, o sea, es un número que no existe, pero que al tener una definición nominal existe. En el análisis de retórica social, eso es lo que se propone, el carácter del lenguaje como performativo de lo social. Esto implica que un análisis de retórica social es un proceso dialéctico de tropos, como la metáfora, que de manera codificada describe elementos de la realidad a la vez que los configura, afecta el modo en que percibimos, pensamos y actuamos. Expresiones como perder el tiempo, acatar posiciones e ir por caminos distintos son reflejos de conceptos metafóricos sistemáticos que estructuran nuestras acciones y nuestros pensamientos. Están vivos en el sentido más fundamental. Son metáforas mediante las que vivimos. En cuanto al análisis narrativo, el análisis retórico está contextualizado en el análisis narrativo. Que examina los elementos que configuran, ordenan e interpretan un espacio discursivo dotado de contenido y de sentido. A la descripción e interpretación hermenéutica de estos elementos que conforman el espacio discursivo le denominamos análisis narrativo. La narrativa es la expresión teleológicamente ordenada y coherente de un relato dotado de sentido. Tal como lo señala Brunner, la narración es la forma de pensamiento y expresión de la visión del mundo de la cultura. Este tipo de análisis ha pasado a ocupar un lugar importante en la metodología de las ciencias sociales. Así como lo señala Roberts, el estudio narrativo de las vidas de la gente se ha convertido en una área sustantiva para el análisis de las experiencias de vida y la identidad conectada con grupos sociales, situaciones y acontecimientos. Bueno, rápidamente les comento que de estos dos análisis, de retórica social y el narrativo, surgieron tres categorías de análisis del problema que atiende la tesis específicamente. Una de las categorías es control-peligro, otra es fatalismo-simulación y otra es incapacidad-tutela. Estas tres categorías surgen precisamente de la relación que se establece en el proceso de intermediación entre beneficiarios del programa Oportunidades e implementadores del programa Oportunidades, que se le conocen como trabajadores del campo. Yo lo dejaría hasta ahí, nada más. Si alguno tuviera interés en la ponencia completa, con gusto se la comparto, porque ya no alcanzo a exponérselas todas. Bueno, gracias Nacho por tu tiempo.
condición, ¿no? Bueno, a continuación, Sara Bernal Salazar presenta su ponencia Vulnerabilidad Social en Hogares de Sonora, Infonavit 2009-2012. Adelante, Sara. Gracias. Buenos días. Vamos a comenzar la exposición sobre el tema de vulnerabilidad social en hogares de Sonora, Infonavit 2009-2012. Vamos a mencionar el objetivo, que es describir los hogares derechohabientes de Infonavit en Sonora que solicitaron una reestructuración de sus créditos entre los años 2009 y 2012 bajo el enfoque de vulnerabilidad social. Ese es el objetivo principal, es una breve caracterización de estos hogares. El programa de reestructuración se refiere a un programa que se supone ayuda a las personas que no pueden pagar su crédito por distintas razones a Infonavit, a que por un año se les baje el monto de su mensualidad o bien se les baje su deuda. Entonces estos estudios socioeconómicos de los que extraemos los datos que vamos a presentar se hicieron por parte de la Universidad de Sonora. Siguiente, por favor. Vamos a poner unos antecedentes para situar el panorama de América Latina y la vulnerabilidad social. En América Latina, según la literatura revisada, se dice que ha ido en aumento la vulnerabilidad social en grupos sociales que no necesariamente son pobres o vulnerables en relación con sus ingresos, pero se encuentran en riesgo en relación con sus condiciones de vida. Estamos hablando aquí de vulnerabilidad no solo como personas que son pobres, que no tienen dinero, por ejemplo, sino que tienen también carencias sociales que tienen que ver con salud, con educación, con las condiciones en que trabajan e incluso con las condiciones de su vivienda, ¿no? Y de su composición familiar. Entonces estamos viendo un panorama más multidimensional que simplemente ver a la pobreza como un atributo, como personas que nacieron pobres o personas que porque son ancianos, son niños, son mujeres, son vulnerables. Ahorita vamos a explicar bien este asunto, ¿no? Y vamos a dar algunos datos también para situar la vulnerabilidad social y también tener un referente de la pobreza en México. Según Coneval, tenemos que los pobres y vulnerables por ingreso o por carencias sociales de México suman 90.8 millones para 2010 y la cifra de la población total es de alrededor de 112 millones de habitantes en todo México. Entonces estamos hablando de un porcentaje y de un número absoluto pues bastante alto para personas que tienen carencias sociales y que también son pobres. La población no pobre y no vulnerable del país es de 21.8 millones de personas. Ahora, la vulnerabilidad, ¿cómo la está midiendo Coneval? Tiene la medición de vulnerabilidad por ingreso y de vulnerabilidad por carencias sociales. La de ingreso se refiere a esas personas que no tienen ninguna carencia social, o sea, que no tienen ni acceso a educación, ni a servicios de salud, ni a vivienda, dentro de los estándares mínimos de calidad, pero se refiere a que son vulnerables justamente por el ingreso que reciben, que es de 2.114 pesos al mes para población urbana y de 1.329 pesos para población rural. Entonces estamos hablando ahí de ingresos bastante bajos. Vulnerabilidad por carencias sociales ahora se refiere, como decía anteriormente, a personas que tienen alguna carencia, ya sea en vivienda, educación, salud y seguridad social. Por ejemplo, ¿no? Alguien que no tiene seguro, por ejemplo, ya se considera vulnerable. Ahora tenemos en México un panorama pues, relativamente actual. De 2008 a 2010 tenemos que la pobreza disminuyó de manera leve, pero disminuyó en México. Pero tenemos que, según la medición que realiza Coneval, los vulnerables por carencias sociales, son menos los vulnerables por carencias sociales, pero los pobres son más. Por ejemplo, en el caso de la pobreza moderada, vemos ahí
en la franja de café. Esa franja indica que ha aumentado la pobreza moderada en relación con 2008 y la pobreza extrema disminuyó pues en un 0.2%, es muy leve, ¿no?, ese movimiento. Pero para el caso de Sonora tenemos que la pobreza aumentó. O sea, si en México la pobreza disminuyó, no quiere decir que disminuyó en todos los estados de México. En Sonora tenemos que la pobreza aumenta y curiosamente la vulnerabilidad disminuye. O sea, tenemos menos vulnerabilidad, pero eso nos podría indicar que muy probablemente esas personas que eran vulnerables en 2008 cayeron en pobreza para 2010. Entonces, esto puede representar un punto de partida para diferenciar que la vulnerabilidad de la pobreza, ¿no? Porque como decimos, una persona puede no ser pobre, pero sí ser vulnerable. Entonces tenemos que diferenciar bien estos conceptos. Entonces la pobreza se ha manejado más que nada como un atributo de población, por ejemplo, porque tiene tantos ingresos, porque tiene tanta capacidad para cubrir los costos de la canasta básica, por ejemplo. Pero la vulnerabilidad se refiere a un proceso, es como un concepto más amplio y que integra más dimensiones que la pobreza. Entonces se refiere, por ejemplo, a un proceso en el que hay un riesgo de caer en empobrecimiento. Y se refiere también a la indefensión que experimentan grupos sociales u hogares ante catástrofes como pues, una pérdida de empleo o como un cambio en el ingreso, ¿no?, que de repente la persona empieza a ganar menos dinero. Entonces, esto de vulnerabilidad social, pues estos conceptos lo han manejado mucho en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y ellos lo enmarcan como algo muy distintivo a la realidad social desde fines de la década de los 90. Entonces, más allá, dice un autor, Pizarro, de las condiciones de pobreza y de concentración del ingreso propias al capitalismo subdesarrollado, la economía de mercado abierta al mundo y el repliegue productivo y social del Estado han generado un aumento de la indefensión y de la inseguridad para una gran mayoría de personas y familias de ingresos medios y bajos, las que experimentarán una notable exposición a riesgos, especialmente en las áreas urbanas. Esta caracterización de datos que voy a presentar tiene que ver con áreas urbanas aquí en Sonora, y son áreas que Infonavit seleccionó para este programa de reestructuración. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, tenemos tenemos, por ejemplo, que en América Latina el panorama social y económico actual se supone favorable para algunos países, por ejemplo, como Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, pero como vemos en caso de México, aún así haya disminuido levemente la pobreza, el panorama con otros indicadores ya no es tan favorable. Entonces tenemos que México es una excepción en este progreso que ha habido en América Latina en reducción de pobreza, indigencia y sobre todo de desigualdad. Es un país muy desigual. Bueno, volviendo con el concepto de vulnerabilidad social, tenemos que la discusión se centra un poco en si hay grupos vulnerables o si vamos a catalogar que la vulnerabilidad se da simplemente por condiciones de sexo, de edad, por ejemplo, por ser menor, por ser anciano, por ser mujer, por ser discapacitado. Pero esas son nociones que más que nada han tomado las políticas públicas y los programas sociales, como ahorita nos menciona Nacho. Entonces, no necesariamente vamos a tomar esta definición, ni vamos a ver tampoco a la pobreza como algo estático, ni mucho menos la vulnerabilidad, porque hablamos de que es un proceso, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad, vamos a citar a Pizarro, hace referencia al carácter de las estructuras e instituciones económicos sociales y el impacto que éstas provocan en comunidades, familias y personas en distintas dimensiones de la vida social. Vamos a ver también que hay autores que van a manejar la vulnerabilidad
como un proceso también en el que uno hace frente a esas condiciones, no solamente uno aporta, por ejemplo, la condición de tener bajos ingresos,